En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la Liturgia de la Palabra. Hoy, martes 2 de noviembre del año 2021, de la semana 31 del tiempo ordinario del ciclo B, conmemoramos a todos los fieles difuntos. El color litúrgico es blanco o morado. Hoy martes hacemos la conmemoración de todos los fieles difuntos. Orar por los difuntos es una de las tradiciones cristianas más antiguas. Es muy explicable que al día siguiente de celebrar a todos aquellos que han llegado ya a la intimidad con Dios, nos preocupemos por todos nuestros hermanos difuntos que han muerto con la esperanza de resucitar y con una fe tan solo conocida por Dios. El día de hoy también se hace una lectura similar a los domingos, donde hay una primera lectura, segunda lectura y un evangelio. Bien, la primera lectura que la liturgia sugiere para el día de hoy es tomada del libro de sabiduría, del capítulo 3, versículos del 1 al 9. Las almas de los justos están en las manos de Dios, y no los alcanzará ningún tormento. Los insensatos pensaban que los justos habían muerto, que su salida de este mundo era una desgracia, y su salida de entre nosotros una completa destrucción. Pero los justos están en paz. La gente pensaba que sus sufrimientos eran un castigo, pero ellos esperaban confiadamente la inmortalidad. Después de breves sufrimientos, recibirán una abundante recompensa, pues Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. Los probó como oro en el crisol y los aceptó como un holocausto agradable. En el día del juicio brillarán los justos como chispas que se propagan en un cañaveral. Juzgarán a las naciones y dominarán a los pueblos, y el Señor reinará eternamente sobre ellos. Los que confían en el Señor comprenderán la verdad, y los que son fieles a su amor permanecerán a su lado, porque Dios ama a sus elegidos y cuida de ellos. Palabra de Dios. La lectura en sí habla por sí misma. En sí hay que agregarle muy poco. Habría que tomar 2 o 3 ideas nada más, como el hecho de pensar que aquellos insensatos que decían, pensaban que los justos habían muerto. Yo creo que habría que tomar estas palabras sobre el creer y el no creer. Cuando nosotros comentamos sobre la conmemoración del día de hoy de los fieles difuntos, y vamos a un panteón y encontramos esa cantidad de lápidas ahí, pensamos que todos ellos murieron en la esperanza de la resurrección. Pero al ver a nuestra sociedad, nos damos cuenta que muchos de ellos simplemente pasaron de línea por esta vida. Murieron sin dejar una trascendencia, murieron sin dejar una enseñanza. Y muy probablemente, y muchos de ellos, la única misa a la que asistieron es la de su funeral. Hay que orar por ellos. Y aquí es donde encontramos esta aseveración que nos dice: los insensatos pensaban que los justos habían muerto. ¿Cuántas personas ven nada más el físico? La persona murió, la vemos dentro de una caja, o es incinerada y las vemos
en el reposorio de las cenizas y ya damos por hecho de que hasta ahí llegó su vida. Por eso dicen, y la salida de este mundo, una desgracia, y su salida de entre nosotros, una completa destrucción. Así es como hay gente que ve a la muerte, pero también la otra parte la ve así como lo vemos los católicos, los cristianos. Las almas de los justos están en las manos de Dios y no los alcanzará ningún tormento. Cuando uno sufre, cuando esta persona sufre lo que en tiempo actual vendríamos a decir el conocimiento de Jesucristo, ¿sí? Vemos que el sufrimiento es un castigo. Y aquí lo dice el libro de sabiduría, ¿sí? La gente pensaba que su sufrimiento era un castigo, pero no, es alcanzar la inmortalidad, la vida eterna que promete Jesucristo en los evangelios. Y al final dice, los que confían en el Señor comprenderán la verdad y los que son fieles a su amor permanecerán a su lado, porque Dios ama a sus elegidos y cuida de ellos. Hay que ser justos, hay que apegarnos a la enseñanza de Dios, hay que apegarnos a lo que hace unos días leímos cuando le fueron a preguntar a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más grande? Y Jesús contestó con la misma lectura del Deuteronomio, Shema Israel, escucha Israel, ama a tu Dios, conserva sus preceptos, obedece sus mandamientos, haz todo eso tuyo en el corazón y serás feliz, vivirás en paz. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Juan, del capítulo 3, versículos 14 y 16. Hermanos, nosotros estamos seguros de haber pasado de la muerte a la vida, porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. El que odia a su hermano es un homicida. Y bien saben ustedes que ningún homicida tiene la vida eterna. Conocemos lo que es el amor, que en Cristo dio su vida por nosotros. Así también debemos nosotros dar la vida por nuestros hermanos. Palabra de Dios. Ya Juan a estas alturas reconoce y ve la vida y la obra de una manera de retrospectiva hacia Jesús. Y entonces sí, ya conociendo la plenitud de la enseñanza de Jesús, ahora sí nos habla y nos dice, hemos pasado de la muerte a la vida, porque hay que reconocer que quien ama a Dios, quien obedece el Evangelio y quien se apega al Evangelio, está luchando por esa vida eterna. ¿Dónde encontramos esa vida? ¿De dónde salimos de la muerte para pasar a la vida? Porque amamos a nuestros hermanos. Hay que recordar que el Evangelio está dado y gira alrededor del hermano, del prójimo. Esa es la plenitud de la ley. Es la plenitud de lo que la ley de Moisés, lo que los profetas y los patriarcas venían enseñando y venían dando. La plenitud consiste en amar al hermano. Por eso es que aquí conocemos lo que es el amor en que Cristo dio su vida por nosotros. Cristo, a pesar de que gran parte del pueblo de Israel le dio la espalda, otro lo siguió por ver qué conseguían, y otros más lo siguieron porque se dieron cuenta que lo que enseñaba Jesús era una forma verdadera de amar.
tomen posesión del reino, también debemos nosotros dar la vida por nuestros hermanos. ¿Qué es dar la vida por nuestros hermanos? A lo mejor no es morir en la cruz como lo hizo Jesús, pero sí el dedicarle ese tiempo, el dedicarle ese espacio para estar con Él, para escucharlo, para orientarlo. Eso es dar la vida por el hermano, estar atento a lo que el hermano necesita, a lo que el hermano tiene, a lo que el hermano pueda tener de poco para nosotros, con poco, darle lo suficiente para que tenga más. Del Evangelio leemos al evangelista Mateo, capítulo 25, versículos del 31 al 46. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de su gloria, acompañado de todos los ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregados ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: Vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestaron entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero o te hospedamos o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá: Yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apártense de mí, malditos. Vayan al fuego eterno preparado por el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado, y no te asistimos? Y él les replicará: Yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de los más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Se ve duro lo que dice el evangelista Mateo en estos versículos, porque yo creo que por un lado debemos de recordar aquel Cristo misericordioso, aquel Cristo que va y deja las ovejas en resguardo y va en busca de la oveja perdida. También podemos recordar aquel pasaje del hijo que abandona al padre, le pide su herencia y después de ser arrepentido regresa y el padre lo recibe. Entonces, ¿por qué habla de unos a la derecha y unos a la izquierda?
Porque a uno les dice benditos del Señor y a otro les dice malditos y vayan con el diablo y sus ángeles? ¿Por qué esta crueldad, podemos decirlo, de esta venida del Hijo del Hombre, de Jesús, y hacer esa separación? Yo creo que aquí la base y el soporte está precisamente al final de cada aseveración. Yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Eso es lo que les dice a los que pone a su derecha, a los que separa como ovejas y a los que separa como cabritos. Las ovejas son las mansas, son las que escuchan la voz del pastor, las que conocen la voz del pastor y lo obedecen. En cambio, los cabritos son aquellos que nada más se dedican a brincar, que se dedican a caminar y no obedecen la voz del pastor. Pero la base no está en que si los separa como ovejas o los separa como cabritos. La base de este juicio tan rudo, tan fuerte que hace el evangelista Mateo cuando habla de la venida del Hijo del Hombre, cuando habla de la venida de Jesús, es precisamente cuando habla sobre el hermano. Cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Y a los del cabrito les dice, cuando no lo hicieron, tampoco lo hicieron conmigo. Esa es la base. Esa es la base de la rudeza de Jesús en esta venida, en este juzgar, en este rey que los está juzgando propiamente. Porque el Hijo ya vino y ya nos dijo de qué se trataba, ya nos dijo quién era el hermano, ya nos dijo quién era el prójimo y ya nos dio una serie de enseñanzas para poder trabajar y poder acercarnos al hermano. Entonces, ¿qué estamos esperando para hacerlo? Cuando nos llegue el juicio, vamos a estar como aquellos que dicen, ¿en qué momento te vimos? ¿En qué momento estabas? ¿En qué momento te viste hambriento, te viste desnudo? ¿En qué momento? Y lo mismo preguntaron aquellos que son considerados como los benditos. ¿En qué momento te vimos? Porque muchas veces por ignorancia actuamos. Pero muchas veces esa ignorancia nos hace actuar de manera correcta. Cuando ustedes lo hicieron con el más insignificante. A lo mejor lo hicimos como una simple obra de caridad y no como una verdadera ayuda al hermano, como una verdadera ayuda al necesitado. Lo hicimos nada más como algo, como una obra de caridad. Me sobra, te lo doy. Tengo tiempo, me espero y te escucho. Pero sin embargo lo hicimos. Hay que estar conscientes de cómo actuamos para con el hermano. Esa es la fuente del ser separados a la derecha o ser separados a la izquierda. Si nos dedicamos al hermano, vamos a estar como en la primera lectura de Sabiduría, ¿sí? Donde dice, los insensatos pensaban que ya habían muerto y que los sufrimientos eran un castigo. ¿Cuántos de nosotros hemos sufrido por ayudar al hermano? O hemos sufrido con el hermano. Y muchos dicen, eso es un castigo. Pero no. En Sabiduría nos dice, esperamos, ¿sí? Esperamos la vida eterna. Y en la carta de Juan nos dice, el que nosotros estamos seguros de que hemos pasado de la vida a la muerte, porque amamos a nuestros hermanos.
estábamos muertos, hoy estamos vivos. Conocemos lo que es el amor en que Cristo dio su vida por nosotros. Así también debemos nosotros dar la vida por nuestros hermanos. Te vi desnudo y te vestí. ¿Cuándo te vi hambriento? ¿Cuándo estuve contigo? Cuando lo hiciste con el más insignificante de mis hermanos. Esa es la señal y hay que actuar. Por eso el día de hoy, martes 2 de noviembre, donde hacemos la conmemoración de los difuntos, debemos de pensar en eso y no caer como un difunto más, sino estar como el día de ayer, formar parte de esos que son los elegidos, que son los santos, levantarnos con esa intención todos los días de ser santos y pedir la fortaleza del Espíritu para de esa manera trabajar en pos del hermano y no encontrarnos como esta lectura, ¿sí? Cuando lo hiciste con el más insignificante, debemos de actuar también con ellos. Bien, la oración colecta del día de hoy, martes 2 de noviembre del año 2021, de la semana 31 del tiempo ordinario del ciclo B, donde los colores de la liturgia nos piden que sean blanco o morado y hacemos la conmemoración de todos los fieles difuntos. Bien, la lectura colecta nos dice de esta manera. Señor Dios, gloria de los fieles y vida de los justos, que nos han redimido por la muerte y resurrección de tu Hijo, acoge con bondad a tus fieles difuntos que creyeron en el misterio de nuestra resurrección y concédeles alcanzar los gozos de la eterna bienaventuranza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina y es uno en unidad con el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.